Así es, en este día quiero compartir con usted esta enseñanza que se llama el cubo negro, o es acerca de la Kaaba en árabe, que se refiere a el dado, según esta traducción del árabe, o el cubo. Así que en este día voy a compartir con ustedes esta enseñanza. Espero que tengamos una mente espiritual y que podamos nosotros ver lo que la Escritura dice acerca de esto. Vamos a ver primeramente en Gálatas capítulo 4 versículo 21, y en esta carta que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, les explica un poco acerca de esto que vamos a hablar hoy, y sabemos que es una alegoría acerca de esto del cubo negro. Podemos iniciar con esto. Así que dice allí en Gálatas capítulo 4 verso 21, dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava, dice, nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y dice, verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, y nos enseña que obviamente son dos pactos, es decir, que hay un pacto que el pueblo de Israel tiene y que hay un pacto que tiene el pueblo de Ismael. Es decir, no nos enseña la Escritura que no tiene pacto, porque hay mucha gente hoy en día que puede decir que solamente Israel es quien tiene un pacto de Dios, pero la Escritura nos enseña claramente que estas dos mujeres dice que son dos pactos, es decir, que Agar también tuvo un pacto con Dios, Ismael tuvo un pacto con Dios, y dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Dice, este es Agar, es decir, hablando de un pacto, dice, este es Agar, porque Agar, dice, es el monte Sinaí en Arabia, y nos da la referencia de dónde está geográficamente, en Arabia, y dice, y corresponde a la Jerusalén actual. Dice, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Así que nos enseña primeramente que es una alegoría, como podemos ver, pero nos dice que estas mujeres son dos pactos, y nos enseña que este primer pacto dice que se encuentra en Arabia, y dice que ese pacto corresponde a la Jerusalén actual, y nos enseña que nacen en una esclavitud. Así que nosotros podemos encontrar que en Gálatas 4:26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, dice, es libre, de tal manera que nosotros podemos entender que así como nosotros, nuestra madre es Jerusalén, y dice que es libre, y nosotros podemos encontrar que el diseño de nuestra madre, el diseño de Jerusalén la celestial, es como un cubo, y lo podemos eso ver. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Gálatas 4:28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, dice, somos hijos de la promesa, pero como entonces, dice, el que había nacido según la carne, dice que perseguía al que había nacido según el Espíritu, dice, así también ahora. Así como el diseño de nuestra madre Jerusalén es un cubo, ellos también tienen un cubo negro. Es el cubo que tienen ellos. Ahora, en Apocalipsis 21:16, nosotros podemos encontrar que así es la ciudad. Apocalipsis 21:16 dice, la ciudad, es decir, hablando de Jerusalén la celestial, dice, se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, de tal manera que nos damos cuenta, como le decía, de que es como un cubo Jerusalén la celestial. Pero así como también Jerusalén la celestial es un cubo, ellos también, es decir, porque acuérdese que está hablando de dos pactos, de dos mujeres, dice, estas dos mujeres son dos pactos. El pacto de Agar obviamente es con Ismael, y el pacto de Jerusalén se refiere a Isaac, que dice que nosotros somos hijos de la promesa. Y
así como nosotros tenemos una madre espiritual, una madre celestial que es Jerusalén, la celestial, que dice que es como un cubo, es un cuadro, también en lo que se llama la Meca, en el tiempo que vivimos, eso está en Arabia. Acuérdese que cuando leíamos hace un momento, voy a regresarme, dice que está en Arabia. El pacto del que está hablando ahí dice que es en Arabia. Y obviamente esto está en Arabia. Está en la Meca, se llama este lugar. Y entonces ellos establecieron una ciudad ahí en ese lugar donde tienen este cubo, que es el cubo negro, que se refiere a la madre de ellos. Y como usted lo puede observar en esta imagen, toda eso blanco que se ve alrededor es gente, miles y miles de personas que van a este lugar en diferentes tiempos del año, y que obviamente hay una peregrinación al año muy importante. Va esta gente. Ahora, la escritura es clara y nos dice, estas mujeres son dos pactos, y nos enseña que tienen un pacto, así como Israel tiene un pacto con Dios, también Ismael tiene un pacto con Dios. Ahora, ¿qué es esto? ¿Por qué ellos hicieron este lugar? ¿De dónde sacaron el diseño para hacer esto? Y quisiera hablar, antes de continuar, quisiera hablar un poco de esto, de cómo se hizo esto. Y nosotros, le pongo aquí, por eso hasta el día de hoy, vemos que el origen de las guerras mundiales y los conflictos en Medio Oriente, Ismael contra Israel. ¿Por qué? Pues Ismael nació primero. La escritura nos enseña que Ismael nació primero que Israel, porque fue hijo de la esclava Agar. Y ellos pelean obviamente la primogenitura por derecho, es decir, la herencia. Ellos también tienen un pacto. No es que no tengan, tienen pacto, dice la escritura. Pero ellos también son descendientes de Abraham. Ahora veamos un poco acerca de la historia de Ismael y su descendencia. Nosotros podemos ver, hermano amado, que aquí está Arabia Saudí, la pronunciación en inglés, ¿verdad? Aquí se menciona, ustedes pueden ver este punto que está aquí, es la Meca. Este lugar que está aquí es la Meca, que es donde veíamos ese cubo. Ese lugar es donde está el cuadro, es el cubo ese negro que veíamos hace un momento en la imagen. Ellos le llaman Kaaba a este cubo negro, o también traducido se puede decir así literalmente, cubo negro. Entonces voy a hablar un poquito acerca de la historia de esto. ¿Cómo fue que ellos hicieron este cubo en este lugar llamado la Meca? ¿Por qué lo hicieron ahí? Y nosotros podemos encontrar que en la historia ellos dicen que este lugar llamado la Meca fue un lugar establecido por Abraham. Ellos tienen una historia, así como el pueblo de Israel tiene su historia, ellos también tienen su historia, tienen sus escrituras también, llamado el Corán, que fue dado por el ángel Gabriel, según ellos dicen, a su profeta de ellos, que se llama Mohammed. Y entonces nosotros encontramos que en la historia de ellos dicen que cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, más o menos por esta área era donde estaba el paraíso, y que para acá, para este lado se vino Eva, para este lado, perdón, y Adán para este lado. Y entonces cuando ellos se unieron, ellos, de hecho, según la historia de ellos, dicen que ahí fue el lugar en el que ellos se establecieron. Eso es lo que la historia de ellos dice. Y al pasar del tiempo, cuando Abraham ya viene a la historia de ellos, porque ellos a Abraham le llaman padre, así como Israel viene de Abraham, ellos también, porque ¿quién fue el padre de Ismael? Abraham. Pero obviamente sabemos que viene de su madre, que era Agar, que era una egipcia, y de ahí nació Ismael. Ahora, ellos dicen en su historia que cuando Abraham tenía hijo a Ismael, tuvo a Ismael, que ellos edificaron una casa, un templo, y de hecho
ahí fue donde le hicieron. Ahí era donde adoraba Abraham e Ismael. Esa es la historia de ellos. Ahí en la Meca fue donde Abraham y Ismael tenían una casa de adoración. Y entonces por eso ellos ahí es donde desde aquel entonces, porque según los registros históricos que ellos tienen, dicen que de ese lugar nunca se han movido desde el tiempo de Abraham, han tenido esa casa. De hecho, ese cubo que nosotros vemos, este cubo, ellos dicen que ha existido por miles de años. Obviamente lo han estado volviendo a arreglar, restaurando, pero algo muy interesante de este cubo es que aquí al lado, donde ve aquí usted que se está amontonando un grupo de personas, hay una estructura aquí, y ahorita vamos a ver eso. Hay un cubo negro que ellos dicen que el ángel Gabriel bajó y les dio esa piedra. Es un cubo así negro, pequeño, y era la piedra última para el edificio que hicieron en el tiempo de Abraham. Según los registros de ellos en su historia, dicen que este ángel Gabriel bajó y les dio un objeto, una piedra, un mineral que no era terrestre, que ellos pusieron ahí como la última piedra del templo que edificaron en aquel entonces para Dios. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, aquí hay una imagen donde está el profeta Mohammed, y ve que ahí tiene un cubo negro. Ese cubo negro es el cubo que dicen que el ángel Gabriel le dio a Abraham desde aquel entonces. Cuando vino este profeta Mohammed, obviamente él cuidó y protegió este cubo también. Ahora aquí vemos una vez más el cubo negro, las personas alrededor, y eso que ve allí usted, ese como metal, dentro de ese metal es donde está este cubo negro ahí. Y entonces lo que hace la gente cuando va en ese peregrinaje a ese lugar, van y besan esa piedra, van y besan aquello que está ahí, como ve esa mujer que está ahí, tocando y besando esa piedra, que es el cubo, en sí otro cubo negro que está dentro del otro cubo mayor, que es como un templo para ellos. Ahora, ellos, según su historia, como le digo, recibieron si lo puedo llamar, artefacto de los cielos por el ángel Gabriel. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer referencia bíblica acerca de esto? ¿En el Edén había piedras? Claro que sí. La escritura, cuando habla, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, dice la escritura que cuando había un querubín protector, le dice: en Edén estabas tú, en el monte de Dios estabas tú. Y le dice: en medio de las piedras de fuego te paseabas. Es decir, había también estructuras de minerales en el templo, es decir, en aquel lugar, en el monte, en el Edén. Ya le he explicado en otras enseñanzas que cuando habla del Edén, no se refiere a un huerto como lo que hoy conocemos, sino a un monte que tenía esta cualidad. Ahora, la piedra negra de la cual mencionaba, esta piedra negra, nosotros podemos ver, aquí lo pongo ya en una foto más directa, y la piedra negra, y está su nombre en árabe, y según la tradición islámica, se remonta, como le decía, a los tiempos de Adán y Eva, que mide 30 centímetros de diámetro y está situada a 1.5 metros del suelo. Muy probablemente, dice, se trate en realidad de un meteorito. Es decir, ahora la historia dicen, pues, es un meteorito, porque de hecho han tratado de identificar qué tipo de piedra es, y no han podido, no han logrado hacer eso. Y aquí está ya sin personas alrededor, así es como se ve. Esta es la esquina de ese cuadro del que estábamos hablando, y entonces ahí dentro está esa piedra negra en la cual nosotros podemos ver que está ahí metida. Ahora, una cosa muy interesante es de que esta piedra a través de los años ha sufrido diferentes cosas.
ha habido momentos, según la historia, que la han querido robar, se ha fragmentado y cosas así, pero hicieron esta protección para poderla meter ahí la piedra negra. Así que por eso es lo que ellos van en cada peregrinaje, y ellos besan y tocan esta piedra. Para ellos es algo muy especial porque representa parte del matriz del pacto que ellos tienen con Dios. Porque recuérdese que decía que estas dos mujeres son dos pactos. ¿Sí se acuerda? Allá en Gálatas, estas mujeres son dos pactos. Ahora, para ellos la piedra negra que está aquí viene directamente de esa matriz de la que ellos vienen. De tal manera, bueno, otra cosa más importante es que esa piedra negra antes no era negra. Según la historia que ellos tienen, la piedra, cuando fue entregada por el ángel Gabriel, era blanca, pero que a través del tiempo esa piedra blanca se hizo negra por causa del pecado y de la maldad de la humanidad. Entonces nosotros vemos que en la historia de este hombre, del cual veíamos aquí, Mohammed, que ellos dicen que es el profeta. De hecho, ellos a Dios le llaman Alá, y dicen que Alá y Mohammed es su profeta, dicen. Pero nosotros muchas veces pensamos de esto como si fuera algo de otro mundo, como si fuera otro Dios, pero no, para ellos Abraham es su padre, y Dios, el verdadero, el eterno, es su Dios. Y de hecho, cuando este hombre, Mohammed, estuvo en la tierra, en el tiempo que él estuvo en la tierra, ya habían este cubo negro, lo habían rodeado en aquel tiempo, en aquella antigüedad, lo habían rodeado de dioses. Usted puede buscar después información de eso si gusta, pero hubo un comerciante que fue y trajo dioses de los romanos, de Grecia, de otros lados, y los pusieron alrededor de aquí. Cuando este profeta vino y estuvo en la tierra, mandó quitar todo eso y les dijo: tenemos un solo Dios, el eterno, ese es nuestro Dios, no hay otro Dios, el Dios de Abraham. Porque de hecho este hombre, Mohammed, reconoce a Moisés como profeta. Y de hecho, si usted ve la historia de Mohammed, se da cuenta que hubo una experiencia muy tremenda que él tuvo con Dios, en la cual él dice que de la Meca, déjenme regreso aquí al mapa, dice esta historia que una ocasión bajó un querubín a la Meca y lo llevó a Israel, y que en Israel, dice la historia del Islam, que Mohammed se juntó con Jesús, con Moisés, con Elías, y no recuerdo con quién más, y que subió a los cielos y tuvo una grande experiencia con Dios. Después regresó de acá otra vez a la Meca. De hecho, esta ciudad Medina es una ciudad que él estableció. Tal vez no voy a hablar mucho de esto, usted lo puede buscar después en la historia del Islam, pero regresa a la Meca y les empieza a enseñar todo lo que Dios le dijo a él cuando él tuvo esa experiencia. Ahora, mucha gente puede dudar de esto. ¿Podría aquel hombre tener una experiencia así? Ahora, primeramente, debemos de saber que este hombre, Mohammed, era linaje de Ismael, quien tenía un pacto con Dios. Ahora, ¿puede ser que Dios hubiera hablado con él? Claro que sí, porque tenía un pacto con esa descendencia, y nosotros lo podemos revisar escrituralmente. ¿Por qué? Porque mire, dice Génesis 17:20, dice: y en cuanto a Ismael, le dice: también te he oído. He aquí, dice, que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Y dice: 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. ¿Dios le dio pacto a Ismael? Claro que sí. Así como a Israel le dio 12 tribus, a Ismael le dio también 12 príncipes. Entonces nosotros no podemos negar que escrituralmente tenía un pacto con Dios Ismael.
no podemos negar nosotros de que también Dios le dijo a Agar que a Ismael lo iba a bendecir, que lo iba a fructificar y que iba a ser una gran nación de él, y que iban a salir 12 príncipes de él. Ahora, qué terrible es que esta nación tan grande llamada el Islam, que es obviamente como una religión, que muchos también tienen un mal concepto de ellos. ¿Por qué razón? Porque a veces cuando pensamos en los musulmanes, pensamos en terroristas, pensamos en aquellos que matan, pero no, fíjese que es bien terrible que se haga ese concepto de ellos simplemente por un grupo específico de ellos que ha hecho esas cosas y le ha dado mala cara a todos los demás que tienen este pacto con Dios. Porque de hecho, si vemos, por ejemplo, hasta en History Channel, en diferentes documentales de historia de ellos, nosotros nos podemos dar cuenta que son personas que de hecho ellos no creen en la guerra y en todo ese tipo de cosas, pero un grupo de ellos, porque hubo un momento crucial en la vida de este profeta en la que él les dijo que pelearan porque los querían matar y querían robarse tantas cosas de ellos, y fue de hecho cuando se estableció esa ciudad que le decía aquí llamado Medina. Él un tiempo no estuvo en la Meca porque tuvo muchos rivales. Cuando él llegó y empezó a hablar lo que Dios le había hablado, cuando él tuvo esa experiencia con Jesús y con Moisés y con otros, espiritualmente vino y empezó a hablarle a la gente a la Meca. En ese tiempo, como le decía hace un momento, había muchos dioses alrededor del cubo negro. Entonces él llegó y él les empezó a decir a aquella gente: no pueden tener otros dioses, nada más hay un Dios, nada más existe un Dios. Y logró vencer, pero antes se estableció en Medina. Cuando venció a todos sus rivales en la Meca, logró regresar y quitar toda la idolatría y estableció una vez más la adoración a un solo Dios, y ellos le llamaban obviamente Alá, pero se refería al Dios, hermano amado, de Abraham, quien era el padre de Ismael, de quien venían todos ellos. Ahora, mucha gente, si oye esta enseñanza, hasta van a decir: ay, pastor, usted está hablando de como que hay otro pacto. Pues claro que hay otro pacto, aquí está en la escritura. ¿Cómo lo vamos a negar? No lo podemos negar. Dice que Él lo bendijo, que Él hizo una nación grande de Él. Ahora, existen muchos temas de los cuales se puede hablar referente a esto, pero una cosa muy interesante que quisiera ver es que Israel adoró un cubo negro sin saberlo, pues al desobedecer a Dios, se apartó Dios y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Ahora, déjeme le explico algo antes de continuar. Así como ellos tenían ese cubo negro al cual ellos besaban, al cual ellos honraban, porque según su historia vino este cubo del cielo y ellos honraban eso que Dios les dio. Así como Israel tuvo el arca del pacto, como tuvo las tablas, como tuvo otras cosas, ellos recibieron ese cubo. Entonces era algo muy preciado para ellos. Pero una de las cosas que pasó con este cubo negro, hablando del Islam, fue que fue contaminado cuando pusieron todos aquellos dioses alrededor de este cubo. Pero también Israel cometió un error cuando buscó adorar a otros dioses, y Dios dice que los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, y lo podemos ver en Hechos capítulo 7 verso 41. Dice: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos, dice, se regocijaron. Y dice: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Y les dice el Señor, hermano, es lo más terrible, mire: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Por qué les dice el Señor: los voy a mandar a Babilonia?
porque esos dioses que se hicieron Moloch y Renfán venían de Babilonia. Esos dioses eran babilónicos. Moloch y Renfán eran dioses babilónicos. Y Dios les dice, bueno, ustedes quieren entonces adorar otros dioses, quieren adorar a Moloch, quieren adorar a Renfán, los voy a enviar allá a Babilonia. Entonces nosotros podemos ver una imagen de quién era Moloch, Molech o Milcom, según las palabras del diccionario Strong que manejan. Era algo así, el ídolo, Moloch. Y por la razón de que Moisés se molestó tanto cuando él bajó del monte, porque acuérdese que cuando hicieron aquello, Moisés estaba ya con el Señor, estaba recibiendo la ley, y entonces cuando se tardó allá y cuando baja, estos de abajo habían hecho un ídolo. ¿Y para qué hicieron este ídolo? ¿Qué cree que metían ahí? A sus hijos los metían a sus hijos ahí. Entonces imagínense, Moisés bien ungido, hermano, bajando del monte, Moisés bien bendecido con la ley, y baja y ve a estos ingratos allá abajo, con otro dios y metiéndole a los niños ahí. Entonces ese es el dios Moloch, que de hecho también en el dólar, este dios Moloch es representado en muchas ocasiones con cara de toro, por eso decía que se hicieron un becerro. Pero en otras ocasiones este rostro se lo cambian por un rostro de owl, como búho. Entonces en un dólar, ahí está el rostro del búho escondido. Y ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. Aquí vemos a Molech, como le digo, se llama Molech o Milcom. Vemos que hay un ídolo en este lugar donde se reúnen los más grandes presidentes del mundo y sectas tremendas para hacer sacrificios humanos. Ahí está encendido, y aquí está una vez más el búho, ahí en el dólar, porque es la representación de los dioses que ellos siguen. Y ahí vemos la imagen de algunos presidentes que tienen la adoración a este ser. Ahora, hasta la actualidad se adora a este ser Moloch, Milcom o Molech en todas sus representaciones, y está metido en todos los niveles de gobierno y religión. La palabra Molech en el hebreo, como le decía ahí, se refiere a una deidad principal de los amonitas, y la palabra Molech en su raíz habla de la palabra Malak. Malak está hablando, hermano, de un mensajero, pero también la palabra Molech es una mezcla de Malak y Melech, que quiere decir rey. De tal manera que Malak, aquí dice que es reinar, es ascender al trono. ¿Y se acuerda quién fue el que dijo subiré al trono? El rey de Babilonia. Si leemos en Isaías capítulo 14, algunos versículos antes del 13, dice: dale esta profecía al rey de Babilonia. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo él? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque esto era a quien Israel estaba adorando. Israel estaba adorando a esos dioses. Porque acuérdese cómo les dice. El Señor les dice, hermano, no les dice otra persona, el Señor les dice: llevaste el tabernáculo de Moloch. Ese era el tabernáculo que llevaban. Les dice: y la estrella de vuestro Dios Renfán. Ahora vamos a ver quién era Renfán. La palabra Renfán en el griego, la palabra Jaifán, que se refiere a una palabra hebrea que es chiun, es un ídolo. Kiyun, que quiere decir una imagen o un pilar, pero nos da la referencia de que era una estatua babilónica, asiria, que se refiere al dios del planeta Saturno. Entonces nosotros nos damos cuenta que Israel, cuando Dios les dice: ustedes lo que llevaron fue el tabernáculo de Moloch, y llevaron a vuestro Dios, que era una estrella, es decir, que era un planeta, y les dice que era el planeta Saturno. Ahora, déjenme le explico un poquito de Saturno. Saturno tiene un canalizador de poder de la muerte. ¿Por qué? Saturno, cuando nosotros vemos la historia de los planetas,
Saturno es de los planetas que están más alejados del Sol. Esto quiere decir que es el más frío. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que está más alejado del Sol. Quiere decir, hermano amado, que hay muerte en ese planeta. Así es como se puede interpretar, pero algo más, mire. Cuando usted le pone, por ejemplo, la búsqueda en Google, en alguna red, usted busca información de Saturno, se va a encontrar que Saturno está identificado con el devorador de los hijos. Eso quiere decir, es decir, el dios Saturno es el devorador o cosechador de los hijos, lo mismo que era Moloch. Es decir, es lo mismo. Molech, Moloch, Milcom, devorador de los hijos, era lo mismo. Usted ve que así lo dibujaban, y mataba a los hijos, se los comía. Aquí ve que se lo está comiendo. Acá ve que tiene el de la muerte, que es el cosechador, con aquel que cosechan. Entonces nos damos cuenta que eso era lo que estaba adorando Israel. Eso era lo que estaba adorando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el cubo negro? Usted me podrá preguntar, ¿qué tiene que ver? Mire qué tremendo. Dentro de este Saturno, viendo Saturno del polo norte, aquí dice North Pole of Saturn, el polo norte de Saturno, hay esta imagen. Ahora, usted puede buscar información, de hecho ha salido hasta en Discovery, en History, en esos canales, que hace un tiempo hubo una misión llamada Cassini, y esta misión tomó fotos, y en una de las fotos vieron que había una forma hexagonal en el polo norte de Saturno, y entonces ellos pues se quedaron sorprendidos, dijeron, ¿quién sabe qué es eso que está en Saturno? No entendieron. 30 años después de esa misión hubo otra misión, y una persona fue directamente con la misión a tomar fotos, a identificar, para ver aquella cosa que habían tomado 30 años atrás, como diciendo, yo quiero saber qué es eso que estaba ahí. Entonces volvió a tomar la foto, la imagen, y volvió a aparecer. Entonces ya se sorprendieron los de la NASA al saber que en Saturno hay una actividad. Entonces ellos vieron como un hexágono lo que se ve aquí, pero es un cubo. Entonces ahí en Saturno, en el planeta Saturno, en el polo norte hay una actividad, hay un cubo, una forma de cubo que se encuentra en el polo norte, y en el polo sur se encuentra una forma de ojo, que es lo que se ve aquí. Esta es el polo sur de Saturno, y el que veíamos hace un momento es el polo norte, y aquí lo ve usted, el polo sur, y usted ve que se ve como un ojo, y es el ojo que ellos tienen en el dólar, porque ellos es lo que creen. Ok, amén. Vamos a continuar con la enseñanza. Así que vemos nosotros, como estábamos viendo ahí, las diferentes imágenes de Saturno. Ahora, ¿cree usted que es coincidencia que Dios les dijo a Israel que ellos lo que estaban cargando era el tabernáculo de Moloch y la estrella de su dios Renfán? Ahora, cuando dice estrella, como le decía, no se refiere a una estrella, se refiere a un planeta, que obviamente está hablando de Saturno. Ahora, como le decía, esas imágenes se han encontrado en el planeta Saturno. Es decir, hay una actividad en Saturno. Y entonces lo que se encontraron primeramente fue con ese cubo en Saturno. Es decir, hay un cubo en Saturno y hay una actividad tremenda. Hay unas nubes que están ahí en Saturno. Me hubiera gustado poner un video, pero por derechos no puedo poner ese video. Pero me hubiera gustado ponerlo para que viera usted la actividad, cómo se ve. Y entonces está el cubo ahí. Es decir, en el polo norte está el cubo, y en el polo sur está el ojo. El ojo que los Illuminati llaman el ojo que todo lo ve. Y de hecho,
déjeme le digo que desde el tiempo de los babilónicos hasta el tiempo actual, muchas de las personas, sectas de todo, son adoradores del planeta Saturno. Es tan tremendo ver esto. No voy a hablar tanto de esto, pero uno puede ver que la gente, incluso los cristianos, sin saberlo, muchas veces están adorando esto. Ahora, acuérdese que Dios le dijo a Israel: yo me aparté de ti. Dios se apartó, dice, y los entregó a que rindieran culto. ¿Por qué? Porque ellos quisieron otros dioses. Ahora, ¿usted cree que en el tiempo que vivimos Dios no haría lo mismo si ve que la gente sigue y sigue y sigue, ¿no?, que quiere adorar otros dioses? Y Dios puede hacer lo mismo que hizo con Israel. Si Israel, hermano, era su pueblo escogido, y les hizo eso porque ellos querían otros dioses. Y entonces cuando vio Dios que ellos hicieron aquel ser Moloch y que lo adoraron y que estaban adorando al planeta Saturno, Dios se apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo. Ahora, mire, vamos a continuar. El cubo negro de Saturno, mucha gente ya no ignora esto, hermano. En Australia está el cubo, está en Denmark, está en Manhattan, está en Santana, en diferentes partes. Y aquí dice la adoración global de ese ocultismo, que la gente adora a Saturno. Entonces son cosas que se están viendo en el tiempo que vivimos. Y ahora, desde las tablas sumerias y tantas cosas que se encontraron, se dan cuenta de que los portadores del cubo negro, en las civilizaciones antiguas, usted ve que ahí carga un cubo, allá también carga un cubo, aquí trae la iluminación que les entregaban ellos, el conocimiento. De hecho, ese conito que trae ahí representa la glándula pineal. Y entonces era como les enseñaron las mediciones angelicales, y les enseñaron cómo hacer todas las estructuras, las pirámides y todo ese tipo de cosas, para que ellos pudieran recibir algo más que ellos estaban haciendo. Ahora, la cruz que hoy en día se conoce, si usted dobla para abajo, para acá, para acá, y estos así para abajo, se forma un cubo. Esta no es la cruz, hermano, en la que murió Jesucristo. Mira, aquí le pongo: se cree también que la cruz que hoy en día se usa es también el cubo desdoblado para llevar a las personas a adorar este objeto. Sabemos que la cruz de Cristo no era así, aunque así lo ha enseñado la tradición. Nosotros hace un tiempo dimos una enseñanza de la cruz de Cristo, así se llama la enseñanza, donde nosotros vemos que no era así la cruz, hermano, era diferente. Era como solamente ¿cómo se dice? Como algo que estaba de arriba para abajo, y no era cruzado también. Era diferente donde Jesucristo fue crucificado. Mas sin embargo, hoy en día se maneja este símbolo. ¿Por qué ese símbolo lo manejan muchas religiones? Lo maneja mucha gente porque se ha encargado, hermano, la gente del ocultismo, de que las personas adoren, hermano, adoren este dios de Saturno. Ahora, los adoradores de Satán, Helel, es decir, a ese que le dijeron: ¿cómo caíste del cielo?, de ese de que leíamos en Isaías 14, adoran al devorador de niños, es decir, a Moloch, a Chuín. Y ellos mismos son quienes matan a los niños, movidos por este mismo ser, quien desde Saturno son respaldados, los respalda. Ahora, ¿por qué vemos esto? Mire, en el tiempo de Herodes, cuando Jesucristo vino a la tierra, vemos nosotros ahí en Mateo 2:16, dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, dice, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahora, esto es lo que lleva una persona que es adoradora también de Saturno. Ahora, Herodes era uno de ellos. Cuando los reyes magos llegaron y le dijeron: vimos la estrella y venimos a adorarle, dice la escritura que él les dijo: díganme dónde está para que yo vaya también. Pero dice la escritura que, avisados en sueños por causa de Dios, les dijo Dios: no regresen a Herodes. Y dice que se fueron por otro lado.
¿Por qué quería matar Herodes al Señor Jesucristo? ¿Cuál era su plan? Se supone que Herodes era rey, es decir, él tenía el acceso al templo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenían en el templo, hermano? ¿Qué tenían dentro del templo? Se supone que desde la antigüedad, en el templo, en el lugar santísimo, se supone que debía de estar el arca, debían de estar las tablas, debía de estar la mesa de la proposición, pero en el tiempo de Herodes, créalo, que no estaban esas cosas en el templo, no existían esas cosas. De hecho, hay un escrito que dice que cuando Jesucristo murió, y si se acuerda que dice que el velo del templo se rasgó, y dice en unos escritos, ahorita se lo voy a mostrar, que de hecho cuando se rasgó el velo de ese templo que existió en el tiempo de Jesús, cuando el velo del lugar santísimo se abrió, ahí dentro había un cubo negro, y que Jesucristo al vencer estaba venciendo al Dios que Israel había adorado desde el tiempo que se rebeló en contra de Dios y que Dios los entregó a que adoraran un ejército del cielo. Después ellos mismos tenían un cubo negro dentro del lugar santísimo. Ahora les voy a enseñar aquí, miren, ese es un escrito que se llama The Spear of Destiny, que está hablando de la ¿cómo se dice? De la lanza, de la punta de lanza con la que a Jesucristo lo mataron. ¿Sí se acuerda que le enterraron una lanza? De hecho hay hasta películas que hablan de esta lanza, con la cual dicen que se puede abrir un portal para traer, hermano, algo tremendo en el mundo, es decir, hasta Satanás mismo manifestado en un cuerpo. Entonces, dentro de este escrito, aquí dice, mira, aquí está, no lo voy a leer porque está en inglés, pero dice que en el templo donde estaba Caifás y Anás, que eran los que estaban en aquel tiempo, dice que estaban esperando noticias acerca de la mutilación del cuerpo del Mesías, y dice que el velo del lugar santísimo, dice que se rompió desde arriba hasta abajo y expuso o dejó expuesto el cubo negro, ahí dice, del pacto antiguo. Dice aquí, the black cube, el cubo negro. Ahora, ¿de dónde ellos sacaron esa información que vemos nosotros aquí? Nosotros nos damos cuenta que están haciendo unas cosas, estaban desarrollando estas situaciones, y nosotros nos damos cuenta de que era algo que ellos adoraban. Mire, lo tremendo es que aún en la iglesia del último tiempo existe la adoración al cubo negro, hermano, de los caídos. Hay gente, hermano, dentro de las iglesias que están adorando esto. Mire, Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, dice, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué quiere decir esa sinagoga de Satanás? Sinagoga de Saturno. La palabra Satanás está identificada con Saturno, de tal manera que nos está hablando de una sinagoga de Saturno, en la cual se manifiesta en el planeta Saturno, como veíamos, el cubo, y se manifiesta, el ojo, que ellos dicen que es el ojo que todo lo ve. Ahora, Apocalipsis 3:9, y tampoco es, hermano, coincidencia que sea en el 2:9 y luego en el 3:9. Dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Dice: sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, está hablando, hermano, de sinagogas de Satanás en la iglesia, hermano, de Jesucristo, en el tiempo profético que lo está manejando. Ahora, le vuelvo a repetir, cuando dice sinagoga de Satanás, se refiere a alguien que está adorando los mismos dioses que adoró Israel. Está hablando de adoración a Moloch, está haciendo mención de la adoración, hermano, a Saturno. Ahora, y mucho pueblo incluso celebra a Saturno. ¿Cuándo lo celebran? En la fiesta de Saturnalia, que es la fiesta romana y de origen sumerio. Por ejemplo, Christmas, Navidad, es esa celebración.
La celebración de Navidad, cuando ponen el árbol y todo eso, es la fiesta de Saturnalía. Esa es la fiesta de Saturno. Cuando se celebra eso de Navidad, esto es lo que están haciendo. Están celebrando a Saturno. Entonces imagínense cuando las congregaciones meten el árbol y están adorando eso, están adorando a Saturno, hermano. Están adorando a esos dioses. Ahora nosotros vemos aquí que dice, está hablando de Nimrod. Ahí está Nimrod, que era obviamente el que empezó la Torre de Babel, que está hablando de todo reino babilónico, y era una celebración que él hacía, porque su nacimiento, de hecho, de Nimrod, era en diciembre 25, ahí dice abajo, Nimrod's birthday, el cumpleaños de Nimrod, 25 de diciembre, y ahí está. Aquello que tienen aquella mano, uno ve que es como un árbol, es lo mismo el árbol de Navidad. De este lado tiene como un deer, ¿cómo se llaman esos que van jalando a Santa Claus? Los renos, está hablando de eso. Entonces, la celebración de Navidad hace referencia directamente a lo que Nimrod hacía, y que era la adoración, obviamente, a esto de Saturno. Ahora, en 1 Corintios 10:10 nos habla de esta referencia, y dice la escritura: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Este es aquel Moisés, dice, que estuvo en la congregación en el desierto, en Hechos 7:38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres. Ahora déjame le digo algo antes de seguir leyendo. Está hablando de la misma porción donde más adelante explica que Dios se apartó de Israel y que Dios los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo. Estos son unos versículos antes de ese, que es el 45 de este mismo capítulo, pero lo voy a volver a leer. Dice, Hechos 7:38, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, dice, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres, dice, no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones, ¿qué dice? Se volvieron a Egipto. Ahora, ¿sabe por qué se apartó Dios? Por esto, al cual, dice, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, dice, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y les dice, hermano, en Hechos 7:51, les dice, Esteban está predicando y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís, dice, resistís siempre, al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Sabe, hermano, cómo uno puede caer en adorar otros dioses? ¿Sabe que hoy en día hay hasta congregaciones que, así como Israel, Dios que se aparta, hermano, y que los entrega que rindieran culto al ejército del cielo? Hay congregaciones que tienen su corazón vuelto a Egipto. Miren, yo le pregunto, ¿usted cree que Dios no puede hacer lo mismo, hermano, y decir, ¿saben qué? Pues yo me aparto. ¿Saben que los entrego? ¿Ustedes quieren eso? Síganme. ¿Ustedes quieren hacer eso? Vayan y háganlo. Y entonces, qué terrible es, hermano, que les dice Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Sabe? Porque les dice, siempre resistís al Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano, cómo uno puede hacer que Dios se aparte, y que uno mismo pensando? ¿Usted cree que Israel sabía, hermano, que adoraba otros dioses? Ellos estaban adorando, hermano, ellos pensaban que era el tabernáculo de Dios, y Dios les dice, mi tabernáculo no lo llevaron, era el tabernáculo de Moloc y de vuestro Dios Renfán. ¿Por qué? Porque, hermano, dice la escritura que ellos prefirieron eso. No querían, hermano, obedecer. No querían, hermano, se resistían al Espíritu Santo, se resistían a lo que Dios quería. Porque mire, les dice, esto es tremendo, dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. No quisieron obedecer, hermano.
sino que le desecharon al Señor y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿De dónde? ¿Qué era lo que había en Egipto, hermano? Era todo aquello que a Dios no le agradaba, pero por eso Dios se apartó. ¿Sabe que en el último tiempo también se vive esto? Gente, hermano, congregaciones y hasta siervos que están, hermano, en adoración, pero a otros dioses, a otras cosas. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer, porque desechan lo que Dios quiere hacer y porque resisten al Espíritu Santo, hermano. Fíjese qué terrible. Así que esta es una parte del cubo negro que es obviamente. Ahora quiero aclarar algo antes de terminar. El cubo negro del que estoy hablando en este momento, que es el de Saturno, no es el que está en la Meca. Es decir, el cubo negro que está en Saturno y el ojo, y que es el respaldo celestial hacia las cosas, es decir, hacia los adoradores de Satán, porque eso, Satán bien está vinculado con Saturno. Entonces nosotros nos damos cuenta de que de ahí viene su respaldo de ellos. Ahora, no es el que está en la Meca, porque ellos sí tienen un pacto con Dios. Ahora, de que nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué dicen que el ángel bajó y les dio ese cubo? Nosotros no lo sabemos, porque como no está en el pacto de la escritura que nosotros tenemos, sino nada más está la referencia de que tiene un pacto, pero nosotros ya no sabemos qué pasó después, porque ya la escritura no nos enseña qué fue la historia de Ismael, ya no nos la enseña qué fue lo que pasó con él. Mas sin embargo, cuando buscamos registros de la escritura que ellos tienen y de lo que ellos vivieron, podemos ver. Ahora es cuestión de ver, ¿será cierto o no será cierto? Ahora, esto es solamente como algo, como un conocimiento de lo que ellos están viviendo, pero a lo que voy es que el enemigo siempre todo lo copia, todo lo disfraza, todo lo degrada. Es decir, el cubo negro, hay un cubo negro de Saturno que es a lo que mucha gente adora, pero ese no es el cubo negro de la Meca. Lo aclaro para que entendamos que el enemigo todo lo degrada y que obviamente hay un cubo negro que obviamente el enemigo quiere que la gente adore. Y obviamente nosotros, como le decía, hasta Apocalipsis veíamos esa referencia de que dentro de las congregaciones, de las iglesias, hermano, de Asia, decía, ahí hay gente sinagoga de Satanás. Entonces, hermano, vivimos tiempos difíciles, por eso tenemos que siempre estar bien sensibles al Espíritu Santo, siempre obedecer cuando Dios nos hable algo, porque no vaya a ser, hermano, que nos pase lo que les pasó a Israel, que Dios diga, ¿quieres seguir en eso? Te entrego, tú ríndele pues al cubo negro. Así que esta es una parte, hermano, y vamos a entrar a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, lo podemos desarrollar en esta hora, hermanos.